En esta ocasión analizaremos y resolveremos todas las actividades contempladas en las páginas de la 116 a la 147 que corresponden al apartado Temas para comprender el periodo. Este es el segundo de 3 videos que abarca el bloque 4 del libro de Historia Quinto Grado de Educación Primaria. Temas para comprender el periodo. Inicia con esta pregunta: ¿qué elementos favorecieron o limitaron el desarrollo de México después de la Revolución? Para observadores, con el título Mi respuesta inicial, escribe en tu cuaderno la pregunta que aparece arriba. Observa la secuencia de imágenes de estas dos páginas. ¿Qué escribirías como posible respuesta para esa pregunta? Tenemos que observar estas imágenes y estas otras. Con base a lo que ahí se muestra, podemos poner nuestra respuesta inicial. El desarrollo de México fue favorecido por el crecimiento de la industria, pero fue limitado por la falta de una buena administración pública. Conforme estudies este bloque, registra la información nueva que encuentres en cada tema y que esté relacionada con esta pregunta. Al terminar el bloque 4, completa el esquema de la sección Lo que aprendí y utiliza la información que registraste en tu cuaderno. Después de cada tema tenemos que llenar un cuadro como este, donde vamos a poner el nombre del tema, cuándo y dónde ocurrió, cuáles fueron sus causas, cómo sucedió y quiénes participaron. De los caudillos al presidencialismo. A pesar de que la Constitución de 1917 plasmaba los anhelos de la Revolución Mexicana, no se logró una paz social, ya que los grupos privilegiados veían en ella una amenaza a sus intereses. El primer presidente surgido de la revolución fue Venustiano Carranza, quien gobernó de 1917 a 1920. Tuvo que enfrentarse a luchas políticas y rebeliones armadas. Un levantamiento armado desconoció su gobierno y murió asesinado en el pequeño pueblo de Tlaxcalantongo, Puebla, la madrugada del 21 de mayo de 1920. Tras la muerte de Carranza, Adolfo de la Huerta ocupó la presidencia de manera temporal. Logró un avance en la pacificación del país. El general Álvaro Obregón fue presidente de México de 1920 a 1924. Realizó el reparto agrario, protegió la propiedad privada, ganó el apoyo de obreros y campesinos y fundó importantes instituciones como la SEP en 1921. Cambió el principio constitucional de no reelección. Fue electo de nuevo, pero lo asesinaron antes de tomar posesión. Plutarco Elías Calles gobernó al país de 1924 a 1928. Impulsó reformas para favorecer el desarrollo económico y social. Para ello, creó importantes instituciones como el Banco de México en 1925. A pesar de haber concluido su gobierno, siguió influyendo entre 1928 y 1934. Este periodo es conocido como el Maximato, ya que a él se le conocía como el jefe máximo. Al final de su gobierno enfrentó el conflicto conocido como Guerra Cristera. La rebelión cristera fue un conflicto entre la Iglesia Católica y el gobierno, originada por una ley expedida por el presidente Calles y que prohibía el culto externo, procesiones y ofrendas. También prohibía oficiar a sacerdotes extranjeros, limitaba el número de sacerdotes y clausuraba las escuelas católicas. La iglesia suspendió sus actividades y los feligreses protestaron hasta convertirse en una rebelión armada. El conflicto se extendió en Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes. Este sangriento enfrentamiento terminó a mediados de 1929 a través de un acuerdo entre ambas partes. Comprendo y aplico. Después de leer este tema y la sección Un dato interesante, elabora un mapa conceptual acerca de la guerra cristera. Tu mapa debe contener los siguientes elementos: ¿qué fue la guerra?
la guerra cristera, cuántos años duró, en qué estados del país hubo levantamientos, quiénes participaron, cuáles fueron sus causas y cuáles sus consecuencias. Este dato interesante, pues es un fragmento de un discurso de Plutarco Elías Calles, donde acusa a la iglesia de invadir la esfera política y de provocar movimientos de desorden. Bien, nuestra información debe concentrarse en este mapa conceptual. Aquí comenzamos con una definición de la guerra cristera, su duración, así como también cuáles fueron sus causas. Aquí se enumeran los participantes, los estados donde hubo levantamientos y las consecuencias. Entonces, así quedaría nuestro mapa conceptual. Creación del PNR-PRM-PRI. Con el fin de terminar con las rebeliones armadas como alternativa para llegar a la presidencia, Plutarco Elías Calles propuso a los jefes políticos y militares la creación de un partido político. En 1929 se fundó el Partido Nacional Revolucionario, PNR, que en 1938 cambió a Partido de la Revolución Mexicana, PRM, y en 1946 a Partido Revolucionario Institucional, PRI, tal como se le conoce hasta el día de hoy. A pesar de que surgieron partidos políticos de oposición, el PNR se convirtió en el partido oficial y se mantuvo por décadas en el gobierno. Los opositores que estuvieron cerca de ganar las elecciones presidenciales están Juan Andrew Almazán en 1940 y Miguel Enríquez Guzmán en 1952. Sus seguidores acusaron al gobierno de haber cometido fraude electoral. En 1939 se fundó el Partido Acción Nacional, PAN, por el abogado Manuel Gómez Morín. Hasta la década de 1970, la oposición comenzó a ganar algunas elecciones locales. En 1977, Jesús Reyes Heroles, siendo secretario de Gobernación, impulsó una reforma electoral que permitió la llegada al Congreso de diputados de diversos partidos. Comprendo y aplico. Imagínate que quieres participar en los cambios que necesita el país y decides formar un partido político. Dividan al grupo en dos. Una parte representará al partido oficial y la otra mitad a los partidos de oposición. Tomando en cuenta lo que han aprendido hasta ahora acerca de la historia de México, cada equipo elabore una lista de problemas nacionales, plantee soluciones a los mismos y discútanlas. Al final, cada partido presentará su propuesta ante el grupo. Por ejemplo, el equipo 1 será el partido oficial. Así puede quedar el cuadro donde plasme sus alternativas de solución a 3 problemas nacionales, mientras que el equipo 2, siendo un partido de oposición, haría lo propio con estos 3 problemas nacionales. Aquí del lado derecho, las alternativas de solución. Tema: de los caudillos al presidencialismo. ¿Cuándo y dónde ocurrió? De 1917 a 1929. Los principales sucesos se dieron en la Ciudad de México. ¿Cuáles fueron sus causas? La búsqueda del poder, primero a través de rebeliones armadas y después a través de partidos políticos. ¿Cómo sucedió? Los primeros presidentes después de la promulgación de la Constitución de 1917 no tuvieron estabilidad debido a rebeliones armadas, situación que cambió con la fundación del PNR en 1929, ya que con eso se empezó a buscar la presidencia a través de las instituciones y no a través de las armas. ¿Quiénes participaron? Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles, entre otros políticos. El impulso a la economía. México enfrentó muchos problemas de crecimiento económico, ya que el campo era improductivo o las tierras de los campesinos habían sido arrebatadas, mientras que en la ciudad prevalecía el desempleo y la falta de respeto a los derechos de los trabajadores. Los grupos beneficiados por la economía eran inversionistas nacionales y extranjeros que explotaban los recursos naturales. La falta de desarrollo aumentaba por la carencia de servicios básicos
la falta de dinero público y el pago de intereses de la deuda externa. Para superar las dificultades económicas era necesario cambiar la propiedad de la tierra para beneficio de los campesinos y la producción agrícola, la distribución de los recursos, el papel del gobierno en la economía, garantizar los derechos de los trabajadores, mejorar la educación de la población, mejorar las condiciones materiales del campo y la ciudad. Lázaro Cárdenas fue presidente de 1934 a 1940. Llevó a cabo la reforma agraria, la cual consistió en la formación de ejidos, es decir, de porciones de tierra usadas de manera colectiva y pública por un grupo de personas para actividades agrícolas, ganaderas, forestales o de vivienda y que pertenece al Estado. Desde 1940, la reforma agraria quedó en segundo término y se le dio más importancia a la industrialización. De 1940 a 1970 se dio el milagro mexicano, caracterizado por el impulso a la industrialización y la modernización, además de mantener un crecimiento económico y una estabilidad política. Sin embargo, ese milagro no se aprovechó de manera correcta, ya que no se invirtió en tecnología y el país siguió comprando muchos productos del extranjero. Muchas empresas dependían del financiamiento del gobierno y éste seguía pidiendo préstamos a otros países. Los beneficios del crecimiento económico se repartieron de manera desigual, lo que provocó muchas protestas de los grupos poco favorecidos. En 1970, el país entró en una crisis económica. La escasa inversión en el campo provocó la compra de alimentos básicos a Estados Unidos y para atender la educación y la salud se tuvo que pedir más deuda externa. En 1978 se descubrieron grandes yacimientos de petróleo en el Golfo de México, lo cual le dio confianza al gobierno para solicitar nuevos préstamos. Lamentablemente, en 1981 los precios del petróleo bajaron y las finanzas del gobierno se afectaron por los altos intereses de los créditos, el retiro del capital extranjero y ahorradores, lo que provocó mayor pobreza en la gente, desempleo y el incremento de los precios. La expropiación petrolera. A raíz de muchos conflictos con los empresarios ingleses y estadounidenses que se dedicaban a la explotación del petróleo mexicano, el 18 de marzo de 1938 fue expropiada la industria petrolera. La expropiación consiste en quitarle a una persona o grupo un bien o propiedad por motivos de interés público a cambio de una indemnización, es decir, de un pago. De esta manera, la industria petrolera pasó a ser administrada por el gobierno y así nació Pemex, Petróleos Mexicanos, la cual se convirtió en la principal industria mexicana. Para pagar la indemnización, todos los sectores de la sociedad ofrecieron su apoyo, incluso los sectores más pobres del país. Aquí vemos la portada del periódico Excelsior que anuncia la expropiación petrolera. El 18 de marzo de 1938, a través de todas las estaciones de radio de la República, el presidente Lázaro Cárdenas anunció la expropiación de las compañías petroleras. Lo mismo joyas que gallos y gallinas sirvieron para contribuir al pago de la deuda petrolera. Aquí uno de los comités femeninos en la entrega de donativos. La reforma agraria. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas también se realizó lo que se conoce como reforma agraria, es decir, el reparto de tierras entre los campesinos del país. Para brindarle créditos a los ejidatarios y pequeños campesinos, se creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal en 1936. La reforma agraria incluyó el empleo de maquinaria y dotación de insumos agrícolas, convirtiendo la agricultura en un sector productivo importante durante el gobierno cardenista. La Segunda Guerra Mundial ocurrió de 1939 a 1945. México aprovechó ese conflicto armado para acelerar su industrialización, ya que los países que participaron directamente, como Alemania, Inglaterra, Francia y Estados Unidos,
empezaron a comprar productos mexicanos, ya que ellos estaban concentrados en la fabricación de armas y productos para la guerra. Los países participantes en la guerra se dividieron en dos bandos: los países del eje, Alemania, Italia y Japón, contra los países aliados, integrados por el resto de las naciones, incluyendo a Estados Unidos. Para evitar que los países de América apoyaran a los países del eje, Estados Unidos mejoró sus relaciones con sus vecinos, situación que México aprovechó para reducir en un 90% su deuda externa. Aunque en un principio México se declaró neutral, el ataque a dos buques petroleros mexicanos por submarinos alemanes provocó que el presidente Manuel Ávila Camacho, quien gobernó de 1940 a 1946, le declarara la guerra a los países del eje. El Escuadrón 201, conformado por elementos de la Fuerza Aérea, participó en los campos de batalla. Aquí vemos una imagen de los pilotos del Escuadrón 201 que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Comprendo y aplico. Recupera el tema que acabas de estudiar y elabora una línea del tiempo en tu cuaderno en donde representes. Ahí aparecen tres cosas que vamos a representar en nuestra línea del tiempo. Primero es trazar la línea, dividiéndolo en periodos iguales. Sería por año desde 1934 hasta 1946. Nos piden ubicar primero el periodo de duración de la Segunda Guerra Mundial, que se dio de 1939 a 1945. También los presidentes que gobernaron México. De 1934 a 1940 gobernó Lázaro Cárdenas y de 1940 a 1946 Manuel Ávila Camacho. Por último, los acontecimientos que ocurrieron en nuestro país durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí se colocaría eso: la exportación de materias primas, trabajadores mexicanos en campos e industrias de Estados Unidos, participación de México en la guerra. Realiza lo siguiente. Responde en tu cuaderno: ¿hay relación entre los acontecimientos históricos del mundo y de México? ¿Por qué? Sí hay una relación entre los acontecimientos históricos del mundo y de México, porque lo que sucede en otros países afecta a nuestro país desde el punto de vista económico, social y político, tal como sucedió con la Segunda Guerra Mundial. Da un ejemplo de la actualidad en donde un acontecimiento mundial afecte a nuestro país. Un ejemplo actual es la pandemia del COVID-19 que inició en China y que actualmente afecta todos los ámbitos de la vida diaria, no solo de nuestro país, sino de todo el mundo. El crecimiento de la industria y los problemas del campo. El sector agrícola dedicado a la comercialización de verduras, frutas, sorgo y forrajes se vio favorecida por el desarrollo industrial y por los apoyos del gobierno. Por otra parte, un gran número de campesinos se dedicaba a la agricultura de autoconsumo, es decir, obtenían lo necesario para su alimentación debido a la falta de créditos y de tierras. Desde 1940 disminuyó el reparto agrario, mientras aumentaba el número de grandes propietarios. Los créditos se condicionaban a lealtades políticas. Esto provocó protestas de los campesinos, como la organizada por Rubén Jaramillo en Morelos para reclamar que siguiera el reparto agrario. La falta de tierra y empleo obligaba a los campesinos a emigrar a las grandes ciudades o a Estados Unidos. Para hacer valer sus derechos, la clase trabajadora se organizó en sindicatos, como la CTM, Confederación de Trabajadores de México, la CNC, Confederación Nacional Campesina, y la CENOP, Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Sin embargo, esas organizaciones sindicales fueron incorporadas a la estructura del partido oficial para mantener el control de las demandas de los trabajadores. Otros sindicatos independientes realizaron protestas, que muchas veces fueron reprimidas por el gobierno o encarcelando a sus líderes, tal como sucedió
con el líder ferrocarrilero Demetrio Vallejo en 1959. En 1960 aumentaron las protestas de diferentes sectores de la población. Durante la presidencia de Adolfo López Mateos, quien gobernó de 1958 a 1964, ocurrieron 2.358 huelgas. Algunos grupos buscaron transformar al país por medio de las armas, como los encabezados por los maestros normalistas Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas en el estado de Guerrero. Durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, quien gobernó de 1964 a 1970, sucedió la represión de los estudiantes reunidos en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en la Ciudad de México, el día 2 de octubre de 1968. El 10 de junio de 1971, una marcha magisterial y estudiantil fue reprimida violentamente por un grupo de choque conocido como los Halcones, bajo las órdenes del gobierno. Para calmar a los grupos inconformes, el gobierno ofreció amnistías, es decir, anular o perdonar la culpabilidad legal en los movimientos en que hayan participado. Asimismo, el gobierno abrió nuevos centros educativos como la Universidad Autónoma Metropolitana e instituciones para apoyar a los trabajadores, como el Infonavit. Comprendo y aplico. Busca en periódicos o internet noticias acerca de algún movimiento de trabajadores, estudiantes o campesinos que esté ocurriendo actualmente en el país. Y a partir de ello vamos a contestar esas preguntas. Una noticia actual es la siguiente. Continúan las protestas en la Ciudad de México de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, y los padres de sus 43 compañeros desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014. Quienes participan, los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, y los padres de los normalistas desaparecidos. ¿Dónde está ocurriendo? En la Ciudad de México. ¿Qué están demandando? Que las instancias judiciales del gobierno esclarezcan los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014, donde desaparecieron 43 estudiantes de esa institución. ¿Quiénes participan? Los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, y los padres de los normalistas desaparecidos. ¿Qué acciones llevan a cabo? Marchas y plantones. ¿Qué semejanzas y diferencias hay respecto a los movimientos mencionados en el texto? Son semejantes en la realización de marchas y plantones. Una diferencia significativa es que ahora hay más tolerancia, lo que se traduce en menos represiones y más negociaciones entre los involucrados. Tema: el impulso a la economía. ¿Cuándo y dónde ocurrió? De 1934 a 1970, los principales sucesos se dieron en la Ciudad de México, pero también en diferentes partes de la República. ¿Cuáles fueron sus causas? La reforma agraria, la expropiación petrolera y la industrialización. ¿Cómo sucedió? Durante el cardenismo se le dio impulso a la economía mediante la reforma agraria con la finalidad de activar el campo, así como la expropiación petrolera en el ámbito industrial. Sin embargo, la industrialización avanzó de 1940 a 1970 durante el Milagro Mexicano. ¿Quiénes participaron? Los diferentes presidentes de la República, entre los que destacan Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, los campesinos, obreros y empresarios mexicanos. La seguridad social y el inicio de la explosión demográfica. Gracias al crecimiento económico que hubo de 1940 a 1970, hubo mayor producción de alimentos, se crearon más industrias, obras públicas y se aplicaron varios programas de gobierno. Las comunidades rurales y las ciudades se beneficiaron con la introducción de servicios básicos, que mejoró la calidad de vida de la población. Se crearon dos instituciones de gran importancia hasta en la actualidad: el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en 1943, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ISSSTE, en 1959. La mejora económica y en la calidad de vida de las personas hizo que aumentara el número de habitantes, principalmente en las ciudades. La esperanza de vida aumentó significativamente.
En 1930, los mexicanos tenían la esperanza de vivir 35 años, mientras que para 1970, esta esperanza aumentó a 60 años. En 1920, habían 14 millones de mexicanos. En 1940 aumentó a 20 millones y en 1970 había 48.2 millones de mexicanos. La población se fue concentrando en las ciudades por ofrecer los mejores salarios y servicios públicos. Aquí vemos en 1970 que habían 48.2 millones de mexicanos y se concentraron en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Tlaxcala, León, Guanajuato. La migración del campo a la ciudad hizo crecer a la población urbana. En 1970 la población urbana había superado a la población rural. Aquí lo vemos en la gráfica. En 1950 había menos población urbana y más población rural. En 1970 fue lo contrario. Había más población urbana que rural. Y aquí tenemos esta conclusión. En 1950 había mayor población rural que urbana, pero en 1970 ya era lo contrario. Había un 58.7% de población urbana y un 41.3% de población rural. Con la finalidad de controlar el aumento de la población, en 1974 se creó el Consejo Nacional de Población, CONAPO. La concentración de la población en las ciudades ha provocado gran desigualdad social y económica. Tema: la seguridad social y el inicio de la explosión demográfica. ¿Cuándo y dónde ocurrió? De 1940 a 1970 en todo el país, pero principalmente en las grandes ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tlaxcala y León. ¿Cuáles fueron sus causas? La creación del IMSS y del ISSSTE para la seguridad social, así como el rápido aumento de la población. ¿Cómo sucedió? Con el mejoramiento de los servicios médicos y la seguridad social, la esperanza de vida de los mexicanos aumentó a 60 años, lo cual influyó en el aumento desmedido de la población, la mayoría de la cual se concentró en las ciudades. ¿Quiénes participaron? Los diferentes presidentes de la República, entre los que destacan Manuel Ávila Camacho, quien creó el IMSS, y Adolfo López Mateos, quien creó el ISSSTE, así como toda la sociedad mexicana. Las mujeres y el derecho al voto. En 1943 a las mujeres les fue reconocido el derecho a votar y ser candidatas en las elecciones municipales. En 1953 se extendió ese derecho a las elecciones federales. Aquí aparece una imagen de una mujer depositando su voto durante las elecciones de 1958. A continuación te presentamos dos opiniones respecto a la participación de la mujer en las elecciones. Aquí hay una opinión en contra. Vamos a subrayar las partes más importantes. Dice: la madre mexicana es la que forma el corazón del niño, es la que educa su espíritu, es la que imparte la religión. La mujer mexicana maneja los dineros del hogar. Las actividades políticas de la mujer vayan a contribuir a descuidar más el hogar. Y aquí tenemos una opinión a favor, que dice: obtener mayores beneficios en el trabajo cuando debe atender a su propio sostenimiento económico o el de su familia. Prestar una mejor calidad de vida a la sociedad. Su propio derecho natural de ser humano. Y por el principio político que entraña la democracia y por los principios humanos. Comprendo y aplico. Lee los textos acerca de las posturas a favor y en contra de la participación política de las mujeres en México que se expresaron en la época en la que se aprobó el voto femenino. Con ayuda de su profesor, identifique en grupo cuáles eran las razones a favor y en contra del voto de las mujeres. Organicen el grupo en 2 equipos y debatan estas razones. Organícenlas en una tabla de 3 columnas. En la primera escriban argumentos a favor, en la segunda los argumentos en contra, y para finalizar, en la tercera columna escriban las conclusiones acerca de la importancia de que las mujeres tengan hoy este derecho. Entonces aquí vamos a poner en la primera columna los argumentos a favor, en la segunda los argumentos en contra,
Y las conclusiones, la parte importante que dice, el derecho de las mujeres a ejercer su voto y ser electas en los procesos políticos tiene una gran importancia en la actualidad, ya que contribuyen al mejoramiento político, social, económico y cultural de nuestro país y del mundo. Tema: las mujeres y el derecho al voto. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En 1943 y 1953 en todo el país. ¿Cuáles fueron sus causas? La lucha por el reconocimiento del derecho de participación de las mujeres en las votaciones y ser candidatas en los procesos electorales. ¿Cómo sucedió? En 1943 a las mujeres les fue reconocido el derecho a votar y ser candidatas en las elecciones municipales. En 1953 se extendió ese derecho a las elecciones federales. ¿Quiénes participaron? Los diputados, senadores y otros actores políticos que participaron, así como de todas las mujeres que exigieron ese derecho. La cultura y los medios de comunicación, literatura, pintura, cine, radio, televisión y deporte. Nuestro país tiene una diversidad cultural y todos los mexicanos compartimos valores, costumbres, hábitos, instituciones y una historia que nos identifica. Todas las características de nuestra cultura se plasmó en la literatura, pintura, cine, radio, televisión y deporte. Nuestra historia nacional y costumbres se reflejaron en las obras de pintores como Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros. La realidad nacional también se plasmó en composiciones de músicos como Manuel M. Ponce, Candelario Huízar, Carlos Chávez y Silvestre Revueltas. Los temas de la Revolución Mexicana se reflejaron en obras de escritores como Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán, Francisco L. Urquizo y Rafael F. Muñoz. La cultura mexicana inspiró la reflexión de filósofos como Samuel Ramos y de escritores como Octavio Paz. Aquí tenemos a Samuel Ramos y a Octavio Paz. El cine llegó a nuestro país a finales del siglo XIX y se convirtió en una gran industria. Entre los ídolos populares podemos mencionar a Mario Moreno Cantinflas, Pedro Infante, María Félix, Pedro Armendáriz, Dolores del Río, Germán Valdés Tintán, Sara García, Joaquín Pardavé, El Santo, entre otros. En el cine se escenificaron todos los personajes de la vida diaria, con lo cual se difundió en el país y en el mundo la idea de que la manera de ser de los mexicanos era generosa, rebelde, solidaria, divertida, resignada y patriota, resumiendo la creencia de que, como México, no hay dos. El primer programa de radio se transmitió en 1921, junto al cine y la televisión. La radio ha desempeñado una función informativa y de entretenimiento. En 1939 se creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia con el propósito de preservar, proteger y difundir el patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de México. La televisión inició sus transmisiones en la década de 1950, cambiando la dinámica de las familias mexicanas. La televisión también fue utilizada para llevar educación a las poblaciones aisladas a través de proyectos de telesecundaria. Un dato interesante: el mexicano Guillermo González Camarena fue el inventor de la televisión a color. Ahí tenemos una imagen de Guillermo González Camarena. Tema: la cultura y los medios de comunicación. ¿Cuándo y dónde ocurrió? Después de la Revolución Mexicana hasta 1980 en todo el país. ¿Cuáles fueron sus causas? La radio, la televisión y el cine como medios para difundir la cultura nacional. ¿Cómo sucedió? Todas las características de nuestra cultura se plasmó en la literatura, pintura, cine, radio, televisión y deporte. ¿Quiénes participaron? Todos los grandes artistas, escritores y deportistas de esa época, que proyectaron a México en todo el mundo. La educación nacional. Uno de los grandes problemas de México a principios del siglo XX era la falta de educación de la mayor parte de su población, situación que aumentaba las desigualdades sociales.
Uno de los grandes aciertos para ampliar y mejorar los servicios educativos fue la creación de la Secretaría de Educación Pública, SEP, en 1921. En la década de 1930, bajo el lema de la educación socialista, se propuso convertir a la escuela en un medio de transformación social. Para ello, se procuró una educación científica. En la década de 1940 continuó la enseñanza de las ciencias, la técnica y las artes, pero se descuidó la educación indígena y rural. Con Jaime Torres Bodet como secretario de Educación, se establecieron en 1959 los libros de texto gratuitos. De 1930 a 1970 también se fundaron varias universidades públicas en diversos estados del país. Comprendo y aplico. Reflexiona sobre las siguientes preguntas y contesta en tu cuaderno. ¿Por qué crees que es importante la educación? La educación es importante porque brinda las herramientas para acceder a un mejoramiento personal, familiar y social. Es decir, su importancia no es solo desde el punto de vista individual, sino que impacta en el desarrollo de toda la sociedad. ¿Por qué es necesario que el Estado brinde educación en México? Porque al garantizar la educación de toda la población, el Estado crea las condiciones para lograr una mayor igualdad en todos los ámbitos de la vida y se sientan las bases para el progreso nacional. ¿Por qué fue importante la creación de los libros de texto gratuitos? La creación de los libros de texto gratuitos ha sido el esfuerzo más grande que se ha realizado para favorecer el acceso a la educación pública de todos los sectores de la población, principalmente de los grupos más desfavorecidos. Por último, tenemos nuestro último cuadro. Tema: la educación nacional. ¿Cuándo y dónde ocurrió? De 1921 a 1970, en todos los estados del país. ¿Cuáles fueron sus causas? La creación de instituciones educativas por parte del gobierno federal y de los gobiernos estatales. ¿Cómo sucedió? Con la creación de la SEP en 1921 y de los libros de texto gratuitos en 1959, se impulsó la educación básica en todo el país. De 1930 a 1970, se fundaron varias universidades públicas en diversos estados de la República. ¿Quiénes participaron? Las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno y los miles de maestros que llevaron la educación a todos los rincones del país. Si te gustó este video, te pedimos que nos apoyes con un like, así como también a que te suscribas activando la campanita de las notificaciones. Por último, compártelo en todas tus redes sociales. Nos vemos. Hasta la próxima.